Buenas tardes amigos, te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy te llevamos un tema interesante y que sin duda alguna muchas veces nos hemos preguntado en casa: ¿cómo combinar las menestras? ¿Sabemos combinarlo de manera adecuada para aprovechar al máximo la absorción de todos los nutrientes de esta fuerte y maravillosa leguminosa? Para eso nos acompaña esta tarde la doctora Mari Dextre, ella es nutricionista, con quien vamos a ir resolviendo el tema, las dudas que se vayan presentando, y sin duda es un gusto tenerla en el programa. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Magali, muy buenas tardes. Primero expresarte mi agradecimiento por la invitación y al igual a todos tus televidentes. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer para nosotros. Cuéntanos un poquito qué son las menestras, por qué la importancia de su consumo. Muchas veces decimos, hay que comer menestras, pero ¿dónde radica la importancia del consumo? En realidad las menestras son un grupo de alimentos de origen vegetal, ¿ya?, que pertenecen a la familia botánica de las leguminosas. Estas se denominan legumbres, son legumbres como tal, por su estructura ¿no?, que presentan, y son importantes en la alimentación porque en su composición nutricional tienen una gran cantidad de carbohidratos, de proteína de origen vegetal, claro está, y también tienen una sustancia que es la fibra, y la fibra se ha visto a través de diversas investigaciones que es muy importante incluir en la dieta diaria. Cuéntanos, el consumo de las menestras, ¿cómo debería ser de repente en cantidades? ¿Cómo debemos combinarlas para aprovechar sus nutrientes, ¿no? Muchas veces escuchamos o vemos que en casa las combinan algunos con ensaladas, otros las combinan de repente con una fuente adicional de una proteína de origen animal. ¿Cuáles son las mejores combinaciones que de repente se pueden ir presentando para optimizar la absorción de nutrientes de este alimento? Ya. Magali, primero permítame comentar cuáles son estas legumbres, a qué legumbres me estoy refiriendo, y en esas, por ejemplo, tenemos a una de las más consumidas en el país, que es las lentejas, que son los frijoles, hay variedades de frijoles, también tenemos a los pallares, a los garbanzos, a la deliciosa soya, ¿no? Y estas legumbres tienen una característica, ¿no?, que como lo mencioné hace un inicio, por su aporte nutricional, ¿ya?, es importante incluirla en la dieta diaria. Pero estos alimentos tienen que pasar por un proceso para que de esa manera, un proceso térmico, ¿no?, o en algunos casos también pasar por un proceso de remojo, para que de esa manera podamos asimilar de manera adecuada todos los nutrientes. En relación a combinar, definitivamente es importante poder combinarlas porque una dieta debe ser variada, debe incluir todos los grupos de alimentos que muy bien pues el Ministerio de Salud promueve, que son los 7 grupos de alimentos, y dentro de ese grupo, el primer grupito está incluida las deliciosas menestras, ¿no? Mari, una consulta, justo has tocado un tema que muchas personas practican, pero no todas sabemos el porqué de esta práctica, ¿no? El remojo de la menestra un día antes, que es un clásico para algunas menestras, o en otro caso, el hacer hervir las menestras. Algunas personas identifican que de repente se les va a endurecer con la sal, otras te dicen que el primer agua de remojo hay que retirarlas. Todo esto tiene un porqué, cuéntanos un poquito. Efectivamente, como muy bien aquí lo podemos visualizar, las menestras tienen unas sustancias que son, pues como les mencioné al inicio, que es la fibra, ¿ya? Y también tienen unas sustancias que las denominan antinutrientes, ¿no? Como es, por ejemplo, el oxalato, los taninos, las saponinas, que también tienen algunas, y estas sustancias van a inhibir, por ejemplo, la absorción de algunos minerales como por ejemplo el hierro o el calcio.
Entonces, por ese motivo, nosotros debemos primero hacer un procedimiento, que acá lo presento en esta diapositiva, que es el remojo, estimada Magali. El remojo es sumamente importante considerarlo al momento de preparar estas menestras. Y me preguntarás, ¿y cuánto tiempo, Mari, debemos de remojar? Y esa es una pregunta clave. Las menestras deben remojarse aproximadamente entre 18 a 24 horas, ¿no? Entonces yo debo de organizarme de tal manera de que si yo ya tengo a la semana que 2 a 3 veces voy a considerar este grupo de alimentos, entonces yo debo de remojar un día antes mi menestra para que de esa manera estas sustancias que he mencionado se puedan perder o puedan salir del alimento al agua por un proceso de lixiviación, y cuando nosotros enjuaguemos esta menestra, vamos a tener ya un alimento más disponible en sus nutrientes para que la persona lo pueda consumir. Excelente explicación. Consulta, muchas personas en casa consideran que solo remojan aquellas menestras que se les hace difícil la cocción. De repente lo has escuchado, solo los frijoles, solo los pallares u otras. Y yo veo dentro de la PPT que nos muestras a las lentejas, una menestra que fácilmente se cose. ¿También necesita el remojo de las 18 o 24 horas previas? Buena pregunta. En el caso de la lenteja, en realidad el remojo es más corto. Estamos hablando ya de aproximadamente unas 6 horas o 5 horas, pero las menestras que requieren mayor tiempo de remojo son los frijoles, el garbanzo, el payar, ¿no? Son esas las que necesitan mayor tiempo de remojo. Excelente, excelente. Cuéntanos, estos antinutrientes que bien nos mencionas, ¿solamente son inhibidores de, en este caso, de algunos minerales, o van a alterar de repente la absorción de otro tipo de nutrientes? Mencionaste bien el hierro, el calcio. En realidad, inhiben la absorción de estos minerales que también son importantes para la dieta, o incluirlos diariamente en gran cantidad en nuestra dieta diaria, ¿no? Y también mencionarte, Magali, que, o sea, el primer paso es el remojo, y el segundo paso es la cocción también. En la cocción también vamos a eliminar estos antinutrientes, y una de las técnicas que se suele hacer en casa, ¿no? Después del remojo lo lavamos, lo llevamos a una olla con agua que cubra el contenido de la menestra, más o menos de altura, más o menos 3 dedos hacia arriba, que cubra, como muy bien se ve en esta imagen, de agua. El tiempo de cocción va a variar, aproximadamente puede ser entre 60 minutos, las lentejas, por ejemplo, en 40 minutos ya están las alberjas partidas en 40 minutos, pero el frijol, el garbanzo, el payar están con los 60, 70 minutos de tiempo. Y también se considera que es importante al primer hervor de las menestras, el primer hervor que hierve, retirar, botar esa agua que ya hirvió, para también ahí sacar los antinutrientes que se quedan en el hervido, y incorporar a la olla nuevamente la menestra con otra agua hervida, o sea, agua caliente, para que termine la cocción, ¿no? También es una forma que se ha visto y eso también evitamos algunas, por ejemplo, las famosas flatulencias cuando uno pues consume las menestras. Este procedimiento hace que evitemos esto lo que suele acontecerse cuando consumimos menestras, ¿no? Entonces, es sumamente importante la cocción también. Justamente hablando de cocción, ¿pueden haber otros factores que alteren de repente el tiempo de cocción de la menestra? No sé, pongo a citar el caso, ¿no? Desde el fuego, la calidad del agua. A veces sabemos que el agua viene con calidades distintas y eso se percibe en la famosa agua dura que en algunos lugares llega. Por otro lado, el tema de la calidad propia de la menestra. Si estamos hablando de una menestra que ya pasó su tiempo de vencimiento, en estos tiempos de cuarentena donde muchas personas al inicio hicieron una compra bastante grande de alimentos, ya pasó bastante tiempo, de repente pasaron los 6 meses, que es el tiempo de vida que se les da a estos alimentos,
puede utilizarlo? ¿Qué va a pasar con la cocción ahí? En realidad, Magali, es importante tu pregunta, ¿no? Es importante hacer una correcta selección de las menestras. Recordemos que como las menestras se venden sueltas, también pueden tener, hay que escogerlas, hay que mirar bien las menestras, porque a veces podemos encontrar cosas, hasta microorganismos ahí, insectos ahí en la misma menestra. O sea, hay que hacer un proceso de selección de la menestra antes de remojarlas, ¿no? Y también, por ejemplo, en lugares como de más altura, estamos hablando en departamentos del sur, por ejemplo, lo que por la presión atmosférica, el tiempo de cocción también aumenta. En ese caso es recomendable usar la olla a presión, ¿no? Con la olla a presión aseguramos la temperatura y que de esa manera las menestras puedan cocerse de manera adecuada, ¿no? Sí, es importante, ¿no, Magali? Y otra forma también quería compartir contigo, estimada Magali, otra forma de mejorar la disponibilidad, la biodisponibilidad de estas deliciosas menestras es el proceso de germinación. El proceso de germinación en realidad es tan sencillo, Magali, y se ha visto a través de estudios de investigación que los micronutrientes como el hierro, como el calcio presente en esto, o como el yodo, o como el zinc, se hacen más asimilables cuando consumimos las menestras germinadas. Y aquí justamente te voy a compartir, rapidito nada más, una forma cómo podemos germinarlas. Por ejemplo, las menestras, en este caso la lenteja, ¿no? Cogemos recipiente, media tacita de menestra de lenteja, la ponemos en un recipiente de vidrio, la dejamos remojando las 24 horas, el día siguiente la enjuagamos, botamos esa agua, ya eliminó los oxalatos, los antinutrientes en estas lentejas, y le ponemos una mallita encima y la ponemos en un bol inclinada para que de esa manera pierda el agua que ha estado remojada y no se vaya a generar hongos en este pomito. Y al día la enjuagamos, la hidratamos nuestras lentejas 3 veces al día, ¿no? Lo puede ser, por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Yo trabajo esto bastante con mi hijito, le digo, ya te toca, ya va y enjuaga. Y este procedimiento lo hacemos 3 veces al día y en 3 días, mira, en 3 días, acá está el día 1, como ya va saliendo el tallito, el día 3 ya hay brotes, ¿ya? Y ya el tercer día ya puedo este germinado de lenteja incluirlo ¿en qué? En el desayuno, porque le puedo poner pancito con paltita y encima su germinado, unas gotitas de limón, delicioso. O le puedo poner aceite de oliva, lo puedo incluir en mis ensaladas de almuerzo, lo puedo poner en algunas preparaciones. Y entonces, quiero concluir con esta parte del germinado, que es una forma sencilla, económica, y que, mira, de tener 100 gramos, que empezamos con 100 gramitos con lenteja cruda, después de los 3 días, se triplica el volumen, ¿no? Y acá vamos, como te mencioné, aquí vamos a tener más biodisponible el aporte de hierro, de calcio y de otros micronutrientes presentes en las menestras, ya que las menestras también son fuente de vitaminas, ¿no? Del complejo B la encontramos en las menestras. Excelente, Mari, la explicación y lo que nos cuentas, porque muchas veces queremos comprar ya el producto final, vamos a las tiendas, al mercado o al supermercado y compramos nuestros tapercitos de germinados y todavía hay búsquedas de especiales. No quiero germinado de lentejas, se nos hace difícil comprarlo porque no es de fácil acceso, es caro, y cuando vemos acá en la práctica que nos lo muestras, es una cosa impresionante lo sencillo que puede ser aprovechar y optimizar este producto, ¿no? Claro, Magali, y económico. Por ejemplo, estos 100 gramos de lentejas es 50 céntimos, ¿ya? ¿Y cuánto te sale? Y este potecito en los supermercados puede estar hasta 6 soles, ¿ah? No, definitivamente está impresionante el cambio que nos das, lo que nos muestras, porque esto se va a quedar con nosotros y podemos volver a utilizar y hacer este procedimiento muchas veces. Cuéntame, ¿este germinado
que tú nos has mostrado es de lentejas, pero ¿te puede aplicar de repente con otro tipo de menestras? Sí, sí, podemos trabajarlas, sino que las lentejas en germinadas son las más deliciosas en realidad, ¿no? También he realizado germinados con quinoa. Bueno, la quinoa no es una lenteja, es un pseudo cereal, pero también quedan muy deliciosas. Pero yo creo que las lentejas, Magali, son las más ricas, ¿ah? En ese, cuando le indico a mis pacientes, no hay pierde. Todas me dicen, sí, María, tenía razón, son deliciosas. Así que está asegurado que les va a gustar. Así es, señores, ya todos los que nos han escuchado bien han visto el ejemplo totalmente plasmado de cómo preparar ustedes mismos sus germinados de lentejas, que sin duda van a estar deliciosos. Cuéntanos un poquito acerca de los inhibidores propiamente, con qué no debo mezclar de repente la menestra, con qué no debería juntarla. ¿Esto es real? ¿Hay alimentos limitantes? Sí, Magali. Lo que pasa es que las menestras tienen, bueno, aparte que les comentaba que son fuente de proteína vegetal, también tienen fibra, también tienen micronutrientes como por ejemplo el hierro. Entonces, estas menestras, bueno, tienen esta sustancia del hierro, pues tienen inhibidores que por ejemplo son los taninos, los fitatos, la gaseosa, el café. Entonces, es recomendable que cuando yo consumo una menestra no la acompañe, pues, como por ejemplo con una bebida gaseosa o con una taza de café o una infusión, sino al contrario, para mejorar su absorción, incluyamos, por ejemplo, un vasito de jugo de naranja, de limonada, de carambola, de fresa. Ahorita, por ejemplo, la fresa está de temporada, la podemos muy bien incorporar en la alimentación, ¿no? De almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso es importante considerarlo. Por ejemplo, acá tenemos un mensaje, Magali, que nos da la guía alimentaria de la población peruana, nos menciona que no debemos de descuidar que nuestro consumo semanal, por lo menos consumamos 2 veces por semana menestras. Además que las menestras son relativamente económicas. Hay almenestras que yo puedo elegir que son económicas, como por ejemplo el frijol Castilla, el panamito, las lentejas, ¿no? Entonces, puedo yo, si es que ese día, por ejemplo, de repente tus televidentes, algunos no tuvieron, por ejemplo, para comprar una proteína de origen animal, entonces yo podría optar por una proteína de origen vegetal, y más adelante te voy a decir que cómo las podemos combinar para de esa manera mejorar la calidad proteica, ¿no? De esta que vamos a mostrar en unos minutos, Magali. Excelente, Mari, bien lo mencionas, es el mensaje de las guías, que está clarísimo, ¿no? El consumo mínimo de 2 veces por semana de las menestras. Bien lo dice la PPT, la diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas saludables para poder mezclar de repente las menestras? ¿Qué alternativas de platos saludables tengo con este alimento? Muchas veces solamente viene a nuestra cabecita el guiso o en el mejor de los casos dentro de alguna sopa, pero ¿hay otras formas de preparación? Estimada Magali, hay muchas formas, ¿no? Muchas formas de poder incluir nuestras deliciosas menestras. Aquí, por ejemplo, les comparto nuestros deliciosos frijoles canarios, nuestras lentejitas bebé. Recuerden que las lentejitas baby, las pequeñitas, son las que tienen mayor cantidad de fibra, ¿ya? Dentro de todo el grupo de legumbres tenemos a nuestros deliciosos garbanzos, payares, habas también está dentro del grupo de las legumbres presentes. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, preparaciones donde podamos incluir las menestras, como por ejemplo una ensalada de lentejas, donde pueda combinar diferentes verduras de diferentes colores, porque en realidad cuanto más color exista en nuestra preparación, va a ser más agradable para nuestros ojos poder consumirlo. Y además añadirles unas gotitas de limón, una cucharadita de aceite, si es que tenemos para añadirle aceite de oliva sería genial, si no el aceite que podamos disponer. Tenemos ensaladas de germinados, tenemos por ejemplo hummus, es un hummus de garbanzo que también es muy delicioso y sencillo. Podemos hacer guiso de payar, el famoso guiso de frijol, guiso de habas, ¿no? Tenemos
diferentes preparaciones que nosotros podamos incluir en nuestra dieta, ¿ya? Y aquí justamente, Magali, quería comentarte sobre la cantidad, ¿no? Que también es una pregunta, seguro que tus televidentes están diciendo, ¿cuánto debo yo consumir de menestras o cuánto mi hijo debe consumir de menestras, ¿no, Magali? Claro, eso es típico, todos lo escuchamos en consultorio y en casa, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de consumo? Perfecto, entonces vamos un poquito a asegurarnos. Miren, recuerden que nosotros cuando consumimos, por ejemplo, a la hora del almuerzo, consumimos nuestras menestras, lo consumimos en un plato tendido, no es un plato promedio, ¿no? Y generalmente la cantidad, recordemos que depende también de la persona, ¿no? De la edad, del sexo, de la talla, de la actividad física que realiza la persona para poder indicar la cantidad. Pero aquí damos una recomendación general, por ejemplo, en el caso de las menestras, esta es una taza de menestras, que sería como que la ración que podría consumir un adulto, ¿no? Que en medida casera son 8 cucharadas colmadas de frijoles. En el caso del niño también va a depender, si tenemos un pequeñito menor de 2 años, porque ya podemos incluir, a partir del año podemos incluir las menestras, ya va a depender. Por ejemplo, esta es una ración para un niño aproximadamente de 4 años, 5 años, son 4 cucharadas colmadas de frijoles, ¿no? Entonces la cantidad va a depender de la persona, y es por eso, como tú muy bien refieres, es importante acudir a un nutricionista para que nos diga la cantidad, la medida casera que voy a comer, y para que nos controle y nos vaya, o vayamos también nosotros aprendiendo lo que debemos de consumir, la cantidad que debemos de consumir, estimada Magali. Mari, una consulta, veo el plato y lo primero que viene a la mente de muchas personas, incluida la mía, es, ok, tengo un hermoso plato con menestras, con frijoles, y al lado me imagino yo la porción de proteína, pero otras personas pueden imaginar una porción similar de arroz. ¿Qué tan necesario es? ¿Cuál es la combinación adecuada? Hemos escuchado muchas veces que esta mezcla, arroz o cereal, menestra, optimiza la absorción de algunos nutrientes. Cuéntanos un poquito del tema. Mira, muy buena pregunta, Magali, te agradezco por la pregunta. Miren, aquí yo les traigo una propuesta, ¿no? Y justo lo comentaba, ¿no? Recordemos que hemos dicho que las menestras tienen proteína de origen vegetal, ya, pero las menestras tienen un pequeño detalle, ¿no? Que tienen deficiencia en un aminoácido, ¿no? Y esa deficiencia, ese aminoácido, lo encontramos en mayor cantidad en un cereal, que es en el caso del arroz, ¿no? Entonces, para yo mejorar la calidad de la proteína, ¿no? Para que pues, el paciente pueda tener una mejor calidad de la proteína, yo debo de combinar cereal con menestra en la relación de 2:1. Por ejemplo, acá hay una taza de arroz y hay una media taza de frijoles. Ahora, Mari, pero no es mucha la cantidad, como le vuelvo a repetir, todo depende de la persona. En este caso, en este ejemplo, es una persona sana, adulta, es un varón que sí puede consumir una taza de arroz y media taza de menestras, ¿no? Aquí voy a asegurar que la proteína se ha complementado, se ha hecho una mezcla que va a absorberse la proteína presente en esta preparación. Entonces, por eso es importante asegurar esta relación cuando, por ejemplo, Magali, ese día no tenemos para comprar esa proteína animal. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Trabajar de 2:1, recordando siempre que debo de remojar mis menestras, sancocharlas bien, y ya aquí, por ejemplo, es una opción económica, saludable, y Mari, ¿y dónde están las verduras? Claro, y su gran plato de verduras, ¿no? Su plato de verduras, porque en realidad las verduras son económicas, Magali, ¿no? El tomate, la cebolla, la lechuga, la tenemos en cualquier mercado, y es simplemente poder ir diseñando, ir viendo qué preparaciones podemos ir trabajando día tras día en casa, ¿no?
Definitivamente, esta es una alternativa para muchas personas, muchas familias que queremos ver de repente, hoy día no se nos dio la posibilidad de contar con la proteína de origen animal. Ok, en esta mezcla, en cantidad y proporción adecuada, voy a lograr optimizar el nutriente y absorber bien la proteína, ¿no? A diferencia, de repente, si en otra ocasión podemos colocar una presa de origen animal, bueno, pues ahí pasa Sí, a un segundo plano, ¿no? Acá claro, nos Magali. muestras tú también la ministra en el desayuno, mira qué Sí, Magali. interesante, una hamburguesa de lentejas, y también viene a mi cabecita aquellas personas que han optado por un estilo de alimentación vegana o vegetariana, donde esta se convierte en una de sus alternativas. Sí, en realidad, Magali, como tú muy bien refieres, las menestras pueden incluirse en todos los tiempos de comida. Y este era justo el mensaje que yo quería hoy día compartir con tus televidentes, Magali. Es que, miren, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una alternativa, la bebida de soya, porque es una bebida, no es leche de soya, es una bebida que en realidad tiene pues proteína, una pequeña cantidad, pero es muy agradable en sabor. También tengo aquí la hamburguesa de lentejas, que es muy deliciosa. Después, por ejemplo, a tus televidentes les podría compartir la receta, que está hecha de camote, tiene, por ejemplo, lentejitas, tiene un poquito de quinoa, la quinoa también tenemos que remojarla, tiene ajonjolí, ¿ya? Y con un poquito de canela, a mí me gusta mucho la canela, y la hemos llevado al horno y ha quedado nuestra deliciosa hamburguesa, que es muy rica. Escogemos un camote dulce para que ya no le tenemos que añadir nada más que el camote, le va a dar bastante sabor. Acá hay otra propuesta, Magali, que es un dulce de payar, que simplemente tiene el payar sancochado y remojado, sancochado, de ahí lo he pelado, ¿no? Y le he incorporado la bebida de soya, esta bebida de soya la he incorporado aquí, le he echado un poquito de vainilla y ya ha quedado, ya es pesado y está muy, y le he agregado un poquito de azúcar y ha quedado muy deliciosa este dulce de payar. Es como una mazamorrita, ha quedado muy deliciosa este payar. Aquí tenemos también otra propuesta, Magali, de entradas, este germinado, lleno de vegetales de diferentes colores, incluyendo alimentos grasos como mi paltita también, esta deliciosa ensalada de payares, que es muy, muy agradable, muy fresca, muy, muy visual, muy, muy alegre también cuando lo ponemos en el plato ahí, ¿no? Y tenemos esta deliciosa también ensalada de habas que lleva tomate. Este es un tipo solterito, un solterito de habas que también se consume bastante en el sur del país, ¿no? Son propuestas, Magali, que te he traído justo para compartir con tus televidentes de tal manera que los motivamos, Magali, a que podamos incluir. Hay diversas formas de poder introducir las menestras en la dieta diaria de nuestros hijos, de la casa, de todos en casa, ¿no, Magali? Definitivamente las opciones que nos da son impresionantes, son Sí, muy buenas. Ya te comprometemos a que nos socialices las recetas de esa claro que hamburguesa sí. que se veía tan agradable, del hummus que me quedó de una de las primeras imágenes que El hummus, mostraste, ¿no? sí, de Que se ha vuelto garbanzo. una tendencia consumir este Sí, tipo de el hummus, preparaciones. Magali, disculpe que te corte, es que lo utilizan bastante así como el reemplazo de la mayonesa, porque es bien agradable. Hay que procesarla bien y queda bien cremosita, ¿no? Se puede incorporar en algunas ensaladas o como tentempiés o como bocaditos, en unas tostaditas pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, te estoy compartiendo una deliciosa, por ejemplo, el lunes que nos gusta consumir lentejitas, puede ser una sopa de lentejas, ¿no? O unos guisos de frijoles, también pueden ser frijoles frescos, ¿no? Tenemos los frescos, también tenemos los secos, ¿no? Aquí te he traído para la cena, por ejemplo, mire, acá te he traído dos tipos de hamburguesa. Acá la hamburguesa con el camote y el ajonjolí blanco, y aquí es la hamburguesa salada, que viene con cebolla, ajitos, lentejas, tiene quinoa y tiene ajonjolí negro, que también es muy deliciosa con su ensalada de vegetales con tres. Recordemos que siempre en el plato debe haber 3 vegetales, 3 verduras de diferentes colores. Acá he puesto al tomate, el pepino y la zanahoria, y he puesto una grasita que es mi deliciosa palta, que también es muy agradable, ¿no? Y acompañado pues de un refresco que también le dé sabor y le dé color a tu cena, ¿no?
Mira, qué interesante, acá está la proporción tal cual debe ser, ¿no? Medio plato de la Sí, ensalada, al lado tenemos a nuestra fuente de carbohidratos y proteínas propiamente, ¿no? sí. Proteína de origen vegetal, pero igual proteína. Entonces, mira, qué bonitas las preparaciones que nos muestras y que nos permites compartir con todas las personas que nos están conectando en este instante. Cuéntanos cómo hacer para introducir estas preparaciones en niños, ¿no? Por ahí veo la Uy, opción hamburguesa, genial, pero ¿qué otras opciones para poder trabajar en niños básicamente, que es en quienes se va a cultivar este estilo de alimentación saludable? Y lo tenemos clarísimo, esto empieza desde los primeros años de vida. sí, mira Magali, muy buena pregunta y te agradezco porque de esta manera podamos un poquito compartir con la audiencia, con tu audiencia. Mire, es importante en los pequeñitos introducir el alimento, en este caso las menestras, en pequeñas cantidades. La idea es que nuestro paladar se acostumbre a ese sabor. Si yo introduzco, de repente un día empezamos simplemente con una cucharada, ¿no? Y que coma. De repente no lo terminó esa cucharada, ya. El día, pasamos 3 días y nuevamente otra cucharada. Entonces, de poco en poco ir introduciendo a que nuestro paladar se acostumbre a ese sabor. Una vez que se acostumbre a ese sabor, no vamos a tener ningún inconveniente con nuestros pequeñitos. Pero de repente, por ejemplo, me ha pasado que tengo pacientes que, por ejemplo, no les gusta la minestra. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que suelo hacer? Saco mis recetas mágicas, le saco mi receta de mi dulce de payar, les doy mi video de cómo preparar la hamburguesa, les digo que consuman la bebida de soya, les preparo guisos, les digo, mira, estos guisos donde puedes introducir las menestras. En realidad las menestras son muy versátiles. Hasta una vez he preparado queque de lentejas y me ha salido rico, ¿no? Sí, o sea, en realidad, si tú empiezas, ingresas, bueno, yo siempre digo que mi cocina es mi laboratorio, ¿no? Donde yo investigo, me encanta hacer preparaciones, en realidad yo estoy muy agradecida por la invitación porque es una oportunidad de poder presentar las preparaciones que suelo también trabajar con mis estudiantes porque soy profesora en la universidad y yo siempre apuesto porque entremos a la cocina a investigar, a generar recetas para que de esa manera nuestros pacientes o en realidad nuestra familia también vea que se puede hacer, simplemente ponerse ahí a investigar cómo hacemos. Y ahora nosotros los nutricionistas también podemos compartir las recetas para que el público siga y vaya probando, ¿no? De repente la primera no les gustó mucho, pero la segunda ya le va gustando. Es como cuando un alimento nuevo ingresa a tu paladar. La primera vez no te va a gustar, pero poco a poquito ya tu paladar se va acostumbrando al sabor y también te va gustando cómo se ve también en el plato, Magali. Excelente, Mari, definitivamente ha sido una entrevista enriquecedora en todo el sentido de la palabra. Hemos aprendido el día de hoy sobre las menestras, sobre estas combinaciones adecuadas, cuáles son los adecuados procesos previos para Sí. evitar que estos antinutrientes sigan presentes en las menestras y consumirlo de una mejor manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tus últimas recomendaciones al público que nos está escuchando. No, primero comentarle a tu audiencia de que ya está ahí, que está en sus manos introducir diferentes preparaciones en su alimentación diaria y porque las menestras son económicas, las tenemos, siempre las vamos a tener en el mercado, accesibles, las podemos inclusive guardar porque estas no son perecibles, así que nos va a durar varios meses en nuestro almacén de la casa. Que no se olviden del remojo, de sancocharlas y de introducir en el plato diario y que mínimo 2 veces por semana consumir las deliciosas menestras. También de repente compartir con tu audiencia, Magali, yo tengo una página que es Mari Dextre, donde siempre comparto mis recetas, ¿no? Porque la idea como profesionales nutricionistas que somos, Magali, es compartir con la comunidad para prevenir y promocionar una alimentación saludable. Eso es todo, Magali. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber compartido con nosotros toda tu experiencia y conocimientos en el tema. Muchas gracias. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea.